¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que hoy sale un poco demorada. La versión, discúlpenos, tuvimos algunos inconvenientes. Terrible, estamos llenos de cosas. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Reuniones con Putin, con Joe Biden. Mire, no, pare. Porrini está hablando y no lo hemos presentado, hombre. Usted no puede manifestar. Sabemos que su manifestación es así, ¿no? Es fenómeno, Porrini, que él se irrumpe, ¿no? Irrumpe y habla, pero obviamente tiene la posibilidad. Sabemos que si La Última Página está en el aire es porque el ínclito aquí... Está muy elegante hoy, debo decir, profesor. ¿Le gusta yo he perdido la costumbre de la corbata por una cuestión de que, bueno, no sé, ya voy a volver cada tanto. Tranquilo. No es que igual está de elegante sport. Estoy de elegante sport. Con el pullover oficial de La Última Página, yo tengo el uniforme oficial de La Última Página, que es este pullover y una chomba a rayas. Igual? Sí, siempre lo mismo. Como claro. en el Luthier, que dijéramos, nos vestimos de smoking, por supuesto, de frac, de jacket. Exactamente. Pero bueno, aquí Porrini, a quien saludo. ¿Cómo le va, maestro? Nuevamente, ¿cómo anda, Porrini? ¿Todo en orden? Aquí estamos. Este es un año, es un buen año en muchos aspectos, pero porque complicado. Hay mucho trabajo. Pero a la vez es complicado, porque hay complicaciones, hubo complicaciones de salud innecesariamente aparecidas. Y bueno, ahora estamos nuevamente en la edición de La Última Página que nos compete cada semana, dispuestos a exponer y a desarrollar a uno de los prometidos, a uno de los grandes. ¿Cuánto lo han pedido? Habrán notado que tenemos aquí una serie de bodoques importantes, porque cuando hablamos de este autor, francés por cierto, Victor Hugo, ¿no? O Victor Hugo, para la muchachada aquí hispanoparlante, es inevitable tener una copiosa cantidad de obras y una copiosa cantidad de textos que, que ha producido este grandísimo de las letras. Por ahí el adjetivo es muy pobre, decirle grandísimo, pero cuando hablamos de Victor Hugo, no podemos negar, Sebastián, creo que coincidirás conmigo, que es uno de los autores capitales de la literatura francesa del siglo XIX, junto con otros, por supuesto, ¿no? Hemos dedicado un programa a Flaubert, a, ¿cómo se llama? Maupassant, Stendhal, ¿no? Y Victor Hugo siempre quedaba allí como San Carlos Baudelaire, Mallarmé no, pero a Rimbaud, sí, San Arthur Rimbaud. Digo, Léon Blois, en fin, una cantidad de franceses que de valía, ¿no? De gran valía, que de algún modo nos obligan a reconsiderar cuál es el lugar de la literatura francesa en la literatura universal. Y me parece que con Victor Hugo vamos a dar en el clavo, Sebastián, porque estamos hablando de un autor total, ¿no? Siempre decimos esto de muchos autores, pero Victor Hugo es uno de esos autores que escribió de todo tipo. Poeta, dramaturgo, novelista, ensayista, me permito decir también analista político, ¿no? Una Acá persona tengo un libro de eso. Muy metida en el tema de la política de la época. Estamos hablando del siglo XIX. Victor Hugo nace en 1802 y muere en 1885, con lo cual digamos que vivió prácticamente buena parte del siglo XIX, todo el siglo XIX, 80%, y por supuesto todas las convulsiones de la Francia del siglo XIX, que no son menores, ¿no? No son menores. La instauración del Segundo Imperio en 1830 la restauración, el legitimismo, las revueltas, las repúblicas, el ir y venir posteriores a la Revolución Francesa, todo el escenario político de Napoleón, de Waterloo. Bueno, Waterloo fue en 1815. 1815, Victor Hugo tenía 12 años. Claro. Pero bueno, eso luego va a ser motivo de buena parte de la novela que tenemos acá, que es Los Miserables. Digo, hay un momento que Victor Hugo logra vislumbrar, que es un cambio que siempre decimos, ¿no? En Francia, sobre todo en Europa, hacia la primera mitad del siglo XIX, que es el cambio hacia la modernización total, ¿no? El triunfo de la burguesía, todo lo que ya hemos dicho más de una vez en torno del avance de la revolución industrial que empieza en Inglaterra, pero que por supuesto va a tener sus derivaciones en toda Europa, y de alguna manera Victor Hugo, en su poesía, en su dramaturgia y en su novelística, va a tomar estos temas. Y yo quisiera empezar con, no sé si estarás de acuerdo, Sebastián, con una observación que hago en torno de la obra de Victor Hugo, la importancia que le da a la historia.
pero no al relato de la historia, sino a la historia y sus devenires, ¿no? Y sus devaneos como fundamento del avance de sus personajes, de sus tramas, pero también ¿cómo decirlo?, de la propia sociedad y la cultura francesa del momento. Es inevitable. Incluso universal. Universal, eso, no me salía el tiene novelas, historias por todos lados. Voy a hacer una aclaración previa, Diego, porque el otro día un querido suscriptor, muy querido, que no quiere que lo nombre directamente, pero él me va a entender, hizo un elogio de lo nuestro diciendo lo siguiente, y hoy se va a demostrar. Hoy se va a demostrar porque fui a consultar lo que él me decía. Dice, mire, yo los admiro porque se nota que ustedes no hacen una lectura de la novela, o de lo que fuere, del libro así nomás, consultando a Wikipedia. Sí, ya sé a qué te refieres. Exactamente. Sí. Y valga decir que hoy, si consultan a Wikipedia, se van a llevar un chasco total, porque hay 2 o 3 errores enormes en torno. Por eso, si bien conozco la obra completa de Víctor Hugo, no la leí completa. No, obviamente. Imposible. Yo voy a hablar de lo que leí. Realmente, bueno, está bien, las cosas principales, ¿no? Miserable, Notre Dame de París, Le Roi Samus, todas esas cosas las leí. La poesía también, buena parte, no completa. Pero hay cosas, estaba mirando por eso digo, cuando los alumnos me dicen consulté, ay Dios, digo, por favor, son errores grosos, en algunos casos, hasta argumentales, muy, muy graves. Bueno, yo voy a citar un par. De hecho, también hay algunas cuestiones pero esto es para un recreo. Sí. Vamos a Víctor. En torno de qué es información, qué es dato y qué es lo que efectivamente sucede. Terrible, en la obra, pero incluso mala información. Mala información, mal organizada. Yo hago ese ejercicio cada tanto y digo, a ver qué se dice. No, pues, por ahí algunos datos, año de nacimiento, año de muerte, eso bueno, qué sé yo, alguna foto. Pero después sí hay... Pero en fin, Víctor Hugo. Digo, esta cuestión de la historia... Y cómo a veces uno lee las novelas de Víctor Hugo, sobre todo Los Miserables. Yo voy a dedicarme a hablar de Los Miserables, que es la que leí con más énfasis. Notre Dame de París. ¿Es la misma? No es la misma. No, es muy bonita esta también. Esta es de Andrés Bello. Esta es Gradisco, con un papel bastante económico. Pero es un poquito más agradable. Esta tiene una letra muy pequeña. Estamos hablando de una novela de casi 1000 páginas. Sí. Más de 600 páginas ya es una obra total. Es interesante ver, como decía, ¿no? Cómo toda la historia de Europa, especialmente focalizada en Francia, tiene su correlato en las novelas. Pero sobre todo, además de usar los hechos históricos como marco, como contexto para su literatura, Víctor Hugo logra incluso ampliar esa mirada del hecho histórico con temas que, bien decís, afectan al mundo todo, a la cultura humana toda, y logra meterse en temas que son universales, ¿no? El tema del bien y del mal, por ejemplo, en Los Miserables, el tema de la moral, el tema de la ética, el tema del amor. Sí. Yo creo que Los Miserables, además de ser una tremenda novela dedicada a las consecuencias de una Europa que se convierte en miseria, por supuesto, que tuvo un momento de esplendor, Francia, tuvo un momento de esplendor, y luego decayó, ¿no? hacia la miseria. Que no solamente es la miseria del pobrismo, económica, claro, ¿no? Que se ve muy bien en la novela, sino la miseria de la condición humana. Sí. La miseria del espíritu humano, el maniqueísmo que se da en la novela, en los personajes, ¿no? Estamos hablando básicamente, como les digo, yo no voy a contarles el argumento de la novela, máxime porque necesitaríamos 2 horas de programa para contar punto por punto. Vamos a decir que son 5 grandes libros, 5 grandes apartados, dedicados a cada uno de los personajes centrales, claro, salvo el capítulo 4, el libro 4, que está dedicada a un hecho puntual, ¿no? Que es, ¿cómo es que se llama? Para que lo tengo acá anotado. Idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle Saint-Denis. ¿Qué sucede en Los Miserables? Los Miserables básicamente es la historia de Jean Valjean, un hombre que por vicisitudes económicas se ve obligado a robar pan para darle a sus hijos, a su familia, y es arrestado y es condenado a trabajos forzados durante 16 años, más o menos. Es una condena larguísima. Bueno, porque se intenta escapar. Que se va alargando, son 5 años, pero se van alargando esos años porque hay varios intentos de fuga hasta que finalmente logra cumplir su condena
y vuelve a la vida social. Pero claro, esto empieza en 1815, cuando Valjean llega nuevamente al mundo, fuera de la cárcel, se encuentra con un París, una Francia totalmente distinta a la de 1815, sobre todo porque ya no está bajo el dominio de Napoleón. Claro. Digo, en 1815, después de Waterloo, Claro. hay un cambio de paradigma, de restauración. Y se ve, por supuesto, digamos, señalado, se ve como vituperado por la sociedad, no logra conseguir nada, hasta su magnífico encuentro con el obispo de Myriel, que es el que de alguna manera lo va a condonar, porque él comete un hecho con el obispo que es robar unos candelabros, no, unos elementos de la misa, ahí está, la vajilla. La cubertería. La cubertería, de cutlery, dirían los ingleses. De plata, porque bueno, necesita vivir, necesita hacerse bien. Cuestión que el obispo lo arrestan a Valjean y el obispo le da la condonación, lo salva, ¿no? Lo exime de culpa y lo hace de alguna manera prometer que va a cambiar de vida, ¿no? Entonces ahí empieza el ascenso de Jean Valjean, ¿no? Hay un verso de Víctor Hugo, dice que el hombre sale de las tinieblas hacia el ideal. Y de alguna manera me hace acordar al ¿cómo se llama? La República. Al epíteto, a la República de Platón, por supuesto, al libro séptimo sobre todo, pero al epíteto del cardenal Newman, ¿no? El epíteto, ¿no? ¿Cómo se llama? El epitafio. El epitafio. El cardenal Newman, ¿no? Ex umbris et imaginibus in veritates, ¿no? Veritatem, que es decir, de la sombra y de lo imaginario hacia la verdad. Claro. De alguna manera ese principio se da en Jean Valjean. Jean Valjean es un miserable, no solamente por ser pobre, digamos, por miseria, digamos, económica, sino también es un miserable de espíritu, lo han vejado, sí. Han domado su espíritu y de algún modo tiene que reencontrarse, salir de ese pozo para elevarse. Finalmente logra elevarse, en el capítulo primero, Fantine, dedicado a dos personajes, a Jean Valjean y a Fantine, uno de los personajes más tiernos que he conocido en la literatura, después de Monel, por supuesto. De Monel. ¿Cómo se llama? Marcel Schwab. Marcel Schwab. Me parece que Valjean asciende, Fantine cae, desciende, ¿no? Es como un trabajo de contraposición, ¿no? Siempre las contraposiciones en Víctor Hugo son muy buenas, o las tríadas también, sobre todo en el teatro, ¿no? Que eso por ahí lo vas a mencionar. Exacto, Hernani. Entonces, Hernani, por supuesto. Valjean asciende, finalmente hasta es nombrado alcalde de un pueblo, se cambia de nombre, que no es menor, Monsieur Madeleine. Ahí también hay un cambio, ¿no? Rebautizarse con otro nombre. Madeleine, ¿no? Por supuesto. La Magdalena. La Magdalena. Claro. Viene de qué vida a qué vida. Exactamente, ¿no? hay un ascenso. Bueno, cuestión que la novela empieza así, ¿no? Con este planteo de un hombre que va a ser la voz cantante, digamos, la voz tutelar de una cantidad innombrable de personajes. Bueno, Cosette, el matrimonio Thénardier, Gavroche, Javert, que es un personaje que a mí me encanta por sus dilemas éticos y morales. Javert es un comisario, un alcalde de la policía, cuya tomado única... un personaje real. Tomado, sí, bueno, cuya única, digamos, verdad absoluta es la ley. Y en un momento cuando ve que tiene que es un protestante. Es un protestante, ¿no? Y está ahí lo jurídico y lo legal. Pero en un momento eso entra en declive, ¿no? Como siempre. O sea, toda la novela se sostiene en estos maniqueísmos de, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí. En los grises, ¿no? En los grises. Exactamente. Pero el tema de la miseria, o sea, el título Los Miserables, como bien decíamos, no solamente hace referencia a una miseria de vicisitudes y de penurias económicas, sino que también hace referencia a una Francia que está en un estado miserable. Porque todo culmina en la revuelta de junio de 1832. Todo culmina, el clímax de la novela es una revuelta armada que quisieron instaurar algunos jóvenes en 1832, y está todo, digamos, girando en torno de algo que se ha perdido y que tiene que recuperarse. De hecho, Víctor Hugo vivió exiliado durante mucho tiempo con la instauración del imperio de Napoleón III, sus ideas políticas y sus ideas sobre la libertad, contra la pena de muerte, sus ideas sobre el feminismo, que es uno de los primeros autores franceses del siglo XIX varón, ¿no? Que se pronuncia en favor de los derechos femeninos. Es decir, son ideas bastante complicadas en un momento que políticamente era álgido. Entonces, Víctor Hugo, de alguna manera, lo que
entiendo, trata de plantear en la novela es usar la miseria no solo como espejo de lo que sucede en Francia hacia la primera mitad del siglo XIX y buena parte del resto del siglo XIX, sino también qué pasa con el espíritu humano cuando ha perdido ciertos valores centrales y todo se diversifica y todo se convierte en relativismo, relativismo cultural, relativismo ético, relativismo moral, esos falsos maniqueísmos, ¿no? que instaura la burguesía sobre todo. Y eso está muy bien planteado en la novela. El ascenso del alma de Valjean por el amor, que no necesariamente es un amor de hombre a mujer, sino que es un amor más bien paternal, porque la relación que tiene con Cosette, la hija de Fantine, de quien él se hace cargo, es una de las cosas más bellas de la novela, ¿no? Sobre todo, bueno, no quiero contarles el final, pero hay una escena que da cuenta de esto, del amor en distintas manifestaciones también, porque además de ser una novela con un profundo realismo social, con una profunda crítica, como decíamos, a los avatares de la política de la época, también es una novela profundamente humana, con personajes que si bien a veces están trazados como muy, muy por arriba, también hace que sea llevadera estas 1000 y pico de páginas en esta edición, ¿no? Yo quiero leer un fragmento que justamente da cuenta de esto que decíamos, ¿no? La historia es siempre la misma, dice el narrador. Estos pobres seres vivientes, estas criaturas de Dios sin apoyo desde entonces, sin guía, sin asilo, marcharon a merced del azar, quién sabe a dónde, cada uno por su lado, quizás sumergiéndose poco a poco en esta fría bruma en la que se sepultan los destinos solitarios, tenebrosas tinieblas en las que desaparecen sucesivamente tantas cabezas infortunadas, en la sombría marcha del género humano. Abandonaron aquel país, el campanario de lo que había sido su pueblo los olvidó, el límite de lo que había sido su campo los olvidó. Después de algunos años de permanencia en la prisión, Jean Valjean mismo los olvidó. En aquel corazón, donde había existido una herida, había una cicatriz. Aquello fue todo. Apenas durante todo el tiempo que pasó en Tolón oyó hablar una sola vez de su hermana. Fue hacia el final del 4º año de su cautiverio. No sé por qué vía recibió las noticias. Bueno, continuará. Pero esto está continuamente en la novela, ¿no? La observación sobre la oscuridad de la miseria, ¿no? Sí. Lo brumoso de la miseria, sí. Que es tan complicado de exponer en media hora de programa o en 40 minutos, porque digo, toda la novela opera sobre ese principio. Los miserables. ¿Quiénes son los miserables? No es la miseria, no es el miserable, no es Valjean solamente el miserable. No. Toda la sociedad, toda la cultura, toda la condición humana, lo dice aquí, el género humano marcha en esa tenebrosa y solitaria tiniebla, sí, que es la miseria, que lo lleva a cometer los actos más terribles, ¿no? Digo, Valjean tiene que robar y no puede salir de eso hasta que encuentra el camino de la elevación, de la iluminación. Bueno, podríamos seguir hablando de los miserables, por supuesto, pero no quiero monopolizar la palabra. No, mira, ya que estamos, yo voy a ser de abogado del diablo. Porque con Víctor Hugo tengo una relación compleja. Ajá. Primero, la edición que yo tengo, tengo otra edición de Los Miserables en 2 tomos, muy vieja, que fue la que leí realmente hace muchos años, y esta que me regaló otra persona hace un tiempo. Tengo una relación complicada porque Los Miserables me parece, no voy a negar que es una gran novela, pero a la vez, Diego, es una novela alegórica. Bueno, sí, por supuesto. ¿No? Tales. Sí, bueno, acabo de hacer una exposición bastante claro, exactamente, sostenida en ese alegorismo. No obstante, por ejemplo, Andrés Bello, que es la editorial que tengo, habla del simbolismo. A mí me parece que no, realmente, debo decirlo, no. O sea, es un cristianismo social el de Víctor Hugo. Es decir, lo vio Baudelaire. Baudelaire, en carta a su madre, le dice claramente, ¿no? Es una novela que, bueno, escribió elogiosamente en un diario, pero en carta privada le dice, es una novela que tiene un contexto social y punto, se termina el problema. Del mismo modo que Lamartine. Lamartine escribió del mismo modo, ¿no? Diciendo, bueno, está llena de cosas que son... Primero eso. En segundo lugar, su carácter folletinesco, que podría ser a favor. Yo creo que corre en contra. Y lo voy a citar específicamente. Una novela que empieza así
En 1815 era obispo de D el ilustrísimo Carlos Francisco Bienvenido Miriel, un anciano de unos 75 años que ocupaba esa sede desde 1806. Quizá no será inútil indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Parece un informe, ¿no? Es decir, la verdad es que cuando dicen es un estudio social, yo ahí aplaudo. Es un estudio social, Bueno, pero sí, punto, ¿no? Es decir, como suele pasar con Madame Bovary, ¿no? Que también es un estudio social de la época. Es decir, yo creo que pierde la literatura. Perdón, Bueno, yo sé que a la mayoría debo aclarar que yo he leído, por ejemplo, la poesía de Víctor Hugo la leí en francés. Lo demás lo tengo en castellano, pero el estilo de la poesía de Víctor Hugo me parece diferente. Ahora, la novela me parece un informe diario por un momento. sí, bueno, por eso decía al principio, Es relativa la... tiene su elemento del relato histórico, ¿no? Es decir, Totalmente. incluso por momentos Quiere hay, hacer una hay, épica. sí, por momentos hay como una confusión, bueno, esto es historia, esto es parte de la ficción, estos personajes que existieron o no. Yo lo que destaco de la novela en todo caso No, sí, coincido, digo, volvemos a lo mismo, son 1000 páginas, ¿no? Casi 1000 páginas. Es para leer con una mononucleosis, más o menos, una fractura o algo, cuando uno está convaleciente. Sí, totalmente. Pero es una novela que está bien, habría que hacer un ejercicio, ¿no? Medio delirante lo mío, de limpiar la novela, pulirla un poco. Sí, bueno, no, claro. No tenemos el oficio para hacerlo, pero aparte sería censura. Y quedaría, no sé, la mitad, con el contenido sustancial. Incluso sacaría muchos personajes que están al cohete. Bueno, mira, pero bueno, acordate la historia de la cloaca. sí, el censo, sí, totalmente. París arroja anualmente 25 millones al agua. Y no hablamos en estilo metafórico. ¿Cómo y de qué manera? Día y noche. ¿Con qué objeto? Con ninguno. Yo me acuerdo que cuando la leí, a mí me apasionó. Hay disturbios hoy, acá va a haber disturbios. No, pero acá que voy, mejor en algún sentido. A ver, yo no le voy a quitar mérito a Víctor Hugo. Se lo voy a dar en otra novela, me parece más que. Y en el teatro, pero. Y en la poesía, fundamentalmente. Pero. A mí me parece una. ¿Sabes qué? Perdón, pero me parece Los Miserables que tomó la realidad social del momento. Le puso personaje. Y le puso personaje. Y sí, como digo. Está bien, bueno, a ver, digo. No es nada malo, está muy bien. No. Pero no veo, por ejemplo, lo opongo a un contemporáneo que se la elogió, que se la elogió. Porque me parece que tiene otro vuelo. Está bien, lo leyó y dijo, es un gran alegato cristiano. Y en eso tiene razón. Cristiano social, ¿no? Que fue el gran Dostoyevsky. Ajá. Dostoyevsky hizo otra cosa, me parece. Y bueno, ¿no? sí. Es decir, acá parece un retrato social. Tenía otro vuelo. Claro. Hay que dedicarle otro programa a Dostoyevsky. Sí, sin duda. Anotamos. Yo creo que Los Miserables es una gran novela. Se ha hecho películas, se ha hecho musicales y demás. Infinidad de La adaptaciones. acción que hay es interesante, pero en el fondo, literariamente, desde el punto de vista del lenguaje, yo no veo una gran cosa. Perdón. ¿no? Mira, esto está buenísimo que pase. Para que sepan también que no es que somos, ¿cómo decirlo? Condescendientes. Condescendientes, gracias, no me salió la palabra. Ha pasado con Neruda, ha pasado con Marechal, digo. Sí. Ha pasado incluso con, ¿cómo se dice? Yo te acordás que me tocó hablar de Walt Whitman. De Walt Whitman, y bueno, también, está bien, no. yo. Han pedido doctorado, pero yo creo que ahora vos vas a hacer también, digo, me parece muy bien que lo digas. Le voy a quitar mérito a esto, pero se lo voy a dar en otra cosa. Entonces, sería bueno que... Mira, Víctor Hugo escribió varias novelas. La primera, Han de Islandia. Bueno, intenta hacer una cosa, ¿cómo decirlo? También tenía 21 años, ¿no? Intenta hacer una novela de aventuras en Islandia que sería como, no sé, como ubicar en la nada, porque en ese momento es todo un absurdo. Realmente no vale la pena, no vale la pena. Después escribe otra que es Bak Jagbar, que transcurre en África. Se ve que está el exotismo de lo romántico, ¿no? Esta cosa de cierto exotismo. Estamos en 1822, 23, 25, ¿no? Muy jovencito. Está haciendo sus primeras armas.
igualmente hay que estructurarla, no son novelas de 200, 300 páginas, muy bien. Sí, no, eso no. Y yo creo que viene el clic. ¿Qué es esta? Yo tengo una edición histórica. ¿Cuál es? Gente, Notre Dame de París. Sí, Notre Dame de París. Nuestra Señora de París a mí me parece que es mejor. Yo digo mejor incluso que Los Miserables. Ya sé que Ahora, el mundo se me va a echar encima. Ahora, no, pero me interesa este debate porque es una novela de juventud. 1831. Y Los Miserables de 29 1800. Yo creo también, como para quebrar lanzas un poquito y armar cachengue, yo creo que el Víctor Hugo de Notre Dame no es el mismo que el Víctor Hugo, obviamente, estoy diciendo una pelotudez, ya sé. No es el Víctor Hugo del 62, que escribe Los Miserables, totalmente. En otra realidad. Pero digo, parece que es como dicen, ¿no? Vos me contaste esa hipótesis de que la Ilíada es un poema de vejez y la Odisea es un poema de juventud. Sí. Aunque son, digamos, cronológicamente posteriores, ¿no? Digo, Odisea es posterior a Ilíada. Sí. Pero bueno, vos me decías algo muy guardado, sano, ¿no? Es decir, el ritmo, ¿no? El ritmo que tiene la Odisea da cuenta de un poeta brioso, ¿no? En cambio, la Ilíada, nos gusta más la Ilíada, por supuesto, ¿no? Sí. Bancamos la Ilíada. Sí, pero bueno, quizás sea una cuestión allí de un Víctor Hugo más, no digo viejo, pero sí ya con otra madurez y con otra vivencia en lo político, ¿no? En el exilio y tal. Igualmente, Diego, yo lo que encuentro, te voy a decir mi diferencia. Yo noto que Los Miserables es un alegato político, es un alegato social, es no le voy a quitar méritos, ¿no? Por supuesto, ojalá yo pudiera escribir Los Miserables, Dios mío, ni la mitad, nada. Pero a mí me parece que Notre Dame, me parece su novela, realmente, y en esto me opongo a toda la línea en general, él está planteando. Es una historia realmente, es una novela realmente, es una gran novela, en la que está el tema del amor, el tema del mal, también es alegórica, muy alegórica, ¿no? Hay un jorobado, está Frollo, ¿no? Está todo eso, el capitán típicamente así fanfarrón, ¿no? Esta cosa de creerse noble y demás, ubicada a fines del siglo XV, muy interesante la época, porque es una Francia que está despertando al mundo, que se está convirtiendo en un modelo, ¿no? Piensen ustedes que en ese momento España está despertando para convertirse en un imperio y Francia tiene que ocupar el lugar, ¿no? Entonces, o sea, Francia es una nación, España es un imperio, ¿no? En ese momento, son cosas. Y está muy bien ubicada la época, muy bien desarrollada la época. Y el personaje de Esmeralda me parece estupendo, ¿no? Ese juego con la cíngara, con la gitana, ¿no? Tiene todo un doble vuelo en tanto no es la mujer apocada, es la mujer pasional, es la mujer atractiva, es la mujer que se juega, que la van a matar, bueno, en fin. Y aparte es la mujer que viene de otro lado, ¿no? Viene de otro lado, es el alter mundus, exactamente. Exacto. Aparte está todo lo oscuro de la época, ¿no? Porque es el fin de la Edad Media, porque ya hay una corrupción que da vueltas, porque todo transcurre alrededor de ese monumento que es Notre Dame, ¿no? Que lamentablemente hace 3 años se prendió fuego. Franceses 3, un poquito más. Un poquito más. ¿2019 no fue? 2018. ¿18? ¿4? Bueno. 2018. Bien. 2018, 1000 perdones. No es para corregirte. Cuando se les quemó, ¿no es cierto? Todo un símbolo, ¿no? Yo creo que es un signo más que un signo. Sí, es un símbolo. Es un signo de los tiempos. Signo y símbolo, sí señor, totalmente. Y con una particularidad notable en Notre Dame, que es no solo la caracterización de esos 3 o 4 personajes que se tejen en derredor, sino lo oscuro del doble sentido del bien y del mal, pero aquí presentado por alguien que oficialmente es el bien, pero en realidad oscuramente es el mal, y aquel que es el bien, digamos, en todo sentido es el mal oficialmente, ¿no? La gitana, ¿no? Y el mismo Quasimodo, ¿no? Marcado ahí prudentemente, con todo el significado de lo que simbolizaba la muerte del rey, ¿no? Luis XI, un rey muy fuerte para Francia, en ese momento generando una monarquía muy, muy particular. Claro, es el momento monárquico de Víctor Hugo. En ese momento, piensen ustedes, está la Restauración, ya ha caído, bueno, 1831, viene
la recuperación del trono por parte de Luis Felipe de Orleans, o sea, estos reyes, el rey burgués, como se le decía en la época, le roi poire, ¿no? El rey pera, como le decían. Luego que era una especie de ¿cómo decirlo?, de monarquía de circunstancias, y Víctor Hugo, que todavía no está decidido por uno y otro lado, porque todavía no ha despertado el enorme mito que significó el bonapartismo, ¿no?, en ese momento. Bueno, la posterior, bueno, yo no tengo El hombre que ríe. El hombre que ríe es una de sus grandes novelas, una de las últimas. Tengo el 93. El 93 se llama así por el año del terror, ¿no? 1793-1795. También menor. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Es decir, muy claro la idea de que el terror impuesto en esa Francia de momento se lleva a los justos, se lleva a propios y a pecadores, a todos por igual. Bueno, qué sé yo, un relato de época, por decirlo de una manera. A mí no me parece muy interesante en ese sentido. Es el Víctor Hugo de finales. Vuelvo a decir, yo recupero Notre Dame, me parece la gran novela, ¿no? Y después, sí, la obra, 2 o 3 cosas interesantes a marcar, que son sus dramas, de los cuales yo recupero 3. Cromwell, que está el famoso prólogo, donde está todo su programa. Es decir, es la obra romántica, por antonomasia, ¿no? El Cromwell es la obra en la que se plantea todo lo que el teatro romántico tiene que ser, ¿no? Acción movida, muerte en escena, conflictos constantes, miles de personajes, ¿no? Es más, es mejor el prólogo que la obra en sí. Porque Víctor Hugo después escribió 2 obras de teatro importantes, escribió más, pero no importan las otras, ¿no? Son Lucrecia Borgia, bueno, qué sé. Después el mismo Donizetti va a hacer una reflexión sobre la Lucrecia Borgia. Pero Hernani, que citó Diego, o Hernani, como le dicen en Francia, que transcurre en el País Vasco. Ya eso es una cosa rarísima. Tan shakespeariano todo, ¿no? Exactamente. Es un drama pasional. ¿Cierto? Es un drama pasional, de hecho tiene que cumplir con la palabra y suicidarse. Imagínense, se armó la de San Quintín. Cuando se representó la obra se agarraron a trompadas en el teatro. Es una obra de amor, ¿no? Es decir, él está enamorado de quien no debe estar enamorado, porque ella a la vez está enamorada de otro que a su vez está enamorado de otro. Es un lío de novela bien entrelazado, como debe ser un drama romántico por naturaleza, y valga decir, ¿quién la consagró? Giuseppe Verdi, que hizo una ópera colosal. Hernani es hermosa, una de las mejores óperas de Verdi, de la etapa patriótica de Verdi. Acaba de decir algo importante, hay que volver al palco. Porque hay que volver al palco, totalmente. Ponerse el smoking y volver al palco. Sí. Y la otra obra de la que quiero hablar también la consagró Verdi, que es Le Roi s'amuse, o sea, El Rey se divierte, convertida en esa genialidad de la que hablamos en el palco, desde el palco, que es Rigoletto. Que es Rigoletto. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué hace el querido Víctor Hugo? La ubica en el siglo XVI en Francia, y entonces, Verdi se encuentra con el problema de dónde ubicarla, porque es un lío de novela, porque le prohibían una cosa, le prohibían otra, finalmente la ubica en Milán, ¿no? Haciendo una genialidad. También un nuevo melodrama, es decir, a mí me gusta realmente, cuando se convierte en un melodrama me parece estupendo, será porque vengo del área de la ópera, y en eso debo reconocer, Víctor Hugo es un escritor de acción dramática hermoso, innovador, renovador. Piensen ustedes lo que era el teatro hasta ese momento. Estoy hablando del teatro francés. Puede ser que, por supuesto, en Alemania ya había una renovación en Inglaterra, pero ¿qué era en Francia? Era el teatro neoclásico, ¿no es cierto? Esa cosa raciniana, ¿no? O sea, una renovación impresionante. Lo tercero, bueno, la obra política. Napoleón el Pequeño, Napoleón le Petit. Como verán, mis versiones son amarillentas. Y a dos columnas. A 2 columnas, como corresponde. Editorial Sopena, gracias Sopena, eran libros económicos. Sopena D. ¿Qué es Napoleón el Pequeño? Es un alegato contra Napoleón III. A mi modo de ver, injusto. ¿Por qué? Ojo, tiene razón Víctor Hugo, pero a mi modo de ver injusto. ¿Por qué? Porque lo echó y entonces, bueno, le volcó todo. A ver, tampoco fue tan negativo Napoleón III. Lo que hizo en ese periodo de 20 años de administración, hizo el París moderno, por ejemplo, y desarrolló enormemente la industria de Francia. Pero claro,
llega mediante una especie de coup d'état, como dicen los franceses, y se queda ahí, qué sé yo. Y valga decir que censuró cuánta cosa había en torno de su crítica, ¿no? Una especie de... ¿Por qué Napoleón el Pequeño? Se imaginarán por contraposición a Napoleón el Grande, Napoleón. que es Napoleón, valga decir. Napoleón, ¿No? Este es Luis Napoleón, pobrecito, era el sobrino, hizo lo que pudo el chico. Poesía. Bueno, las odas y las baladas, que son su primer libro de poemas, son muy bellos, pero lo voy a dejar de lado. Me voy a ubicar en el mismo momento en el que está escribiendo esto. Está escribiendo su mejor libro de poesía, que es Las Contemplaciones, traducido muchas veces como Las Meditaciones. En francés se llama Les Contemplations, ¿no? Acá a veces dicen meditaciones. Es una belleza notable. ¿En qué? Primero en el uso del ritmo. No me voy a poner a leer algún poema, porque en realidad los tengo en PDF, tendría que bajarlo y demás. Pero observen el ritmo, observen el trabajo con los distintos tipos de verso. Víctor Hugo es un gran poeta. ¿Qué ocurre? Que está opacado por la prosa, porque la prosa se puede traducir y la poesía no siempre, y pierde enormemente. Valga decir que la poesía de Víctor Hugo es una poesía muy profunda, que ha influido sobremanera, ahí sí el reconocimiento de Baudelaire, de Mallarmé, teniéndolo como un maestro, porque era realmente un renovador. Sí, fue muy reconocido. Muy Berlioz lo reconoció mucho también. ¿Quién? Berlioz. Berlioz, exactamente. Berlioz, Gautier. Es decir, para la época realmente fue un gran poeta. Aparte escribió muchísima poesía. Y quiero aclararles algo. Esa contemplaciones como las llama, trabajan en ciertos aspectos diferentes. Es la contemplación de la naturaleza, es la contemplación de la mujer, es la contemplación de la belleza, es la contemplación de Dios, es la contemplación del mundo, es la contemplación del hombre. Es muy interesante, porque casi es, primero que es un librazo, es enorme, ¿no? Son, si no me equivoco, son 7 o 8 libros, ¿no? De hecho están editados a veces separados para ser leídos de distinta forma, y fundamentalmente el trabajo con distintos versos, ¿no? Un renovador. Bueno, el mismo Rubén Darío lo va a nombrar después posteriormente. Y lo último, 2 cosas que, bueno, La Leyenda de los Siglos. A ver, ¿qué quiso hacer? Bueno, es una obra increíble, también traducida, pero no sé si se puede leer traducida, perdón, no sé. ¿Por qué? Porque él la escribió en verso, realmente. Y se la traduce en prosa, porque en realidad es una historia de la humanidad. Esta cosa de ciertos románticos de la época, o mejor dicho ya de cierto realismo, de querer hacer la historia de la humanidad. Valga decir que acá sí, que en Víctor Hugo estuviste un poquito flojo, ¿no? Él crea la leyenda negra de Felipe II, en buena medida, ¿no? Y esa idea de que es el rey oscuro y demás, a mí me parece un poco obvia, ¿no? Ciertos estilos. Pero valga decir que también, así como le pega a Felipe II, también le pega a los hechos posteriores a la Revolución Francesa, resaltando algunos aspectos que no puede dejar de lado, ¿no? Como son, por ejemplo, las grandes épicas de la Francia del siglo XIX, que bueno, son épicas que en última instancia terminaron en delirios personales o en revoluciones, revueltas, contrarrevoluciones, repúblicas que duraban 2 días, monarquías que eran de un mamarracho, generando una serie de conflictos posteriores. La Leyenda de los Siglos yo creo que intentó ser una especie de Biblia, historia de la humanidad, que no lo veo en ese sentido cuajar. Y por último, algo muy valioso, que se lee poco, está traducido, que es su William Shakespeare. Sí, lo tengo en carpeta. Perfecto. Está traducido al castellano. Sí, se consigue. Bueno, se consigue. Es un ensayo hermoso sobre Shakespeare. Porque Víctor Hugo es tarde ese ensayo. Un gran lector. Lo que dice de la obra de Shakespeare, lo que dice de primero lo que investigó en torno de la vida de Shakespeare, y en segundo lugar sobre ciertas obras, muy puntual, muy observador, dándose cuenta de que el teatro de Shakespeare es absolutamente original, absolutamente, ¿cómo decirlo?, condensador de toda una época. Es un ensayo bellísimo, no corto, son 200 y pico de páginas, en las que analiza algunas de las obras y marca sobre todo ese punto de contemporaneidad de Shakespeare, que es interesante de ver, ¿no? Es decir, Shakespeare es un contemporáneo, siempre está, como es un clásico, está siempre hablándonos. Así lo haya hecho en el fin del 16, comienzo del 17, no importa, es lo mismo que pasa con el Quijote, ¿no? No importa que el estilo nos parezca extraño, sigue dialogando con nosotros. Con lo cual,
Uno ve, no sé si vieron el repaso, ¿no? Novela, drama, poesía, ensayo político, ensayo literario, enorme producción desde el punto de vista de las cartas y de los artículos literarios, hay muchísimo. Mucho no está traducido, porque obviamente en Francia sí, pero en el caso del castellano no está todo traducido fundamentalmente. Y creo que fue el escritor del siglo XIX que al morir en 1885 tuvo el entierro y el funeral, sí, exacto, es exactamente. El funeral, las exequias más impresionantes de la historia, ¿no? Es decir, París se paralizó. Porque Víctor Hugo ya era como una especie de prócer, ¿no? Había sido senador, había sido diputado, no porque fuese un militante de un partido, de hecho era del Partido Conservador, valga decir, una cosa, no sé, en fin. Pero fundamentalmente como una especie de mito viviente, ¿no? Él, al morir, yo debo confesar algo, yo estuve en su casa. ¿En serio? En París. Sí, cuando estuve, fui a visitar el museo. ¿Y lo fuiste a visitar a Père Lachaise? Fui ahí, por supuesto. Lo fui a visitar a Père Lachaise y fui a su casa porque estaba abierta, es un museo, y en la Place de Vosges, ahí nomás en pleno París, hermosa casa, una casa antigua, con las cocinas con horno a leña y demás. Y una forma, y los muebles, bien la sociedad burguesa del siglo XIX francés, ¿no? Era en cierto modo la representatividad de la época, ¿no? Víctor Hugo. Esa imagen de prócer, ¿no? Que tiene así, ya grande, ¿no? Y demás. Ahora, claros y oscuros literarios, ¿no? Yo tengo esa sensación. Hay momentos en que hay cosas que me gustan, me gusta mucho más su poesía, pero la prosa tengo objeciones para hacerle, ¿no? Desde ya, ustedes saben, desde mi sinceridad, no es que me sienta al nivel de Víctor Hugo, como lector. Digo, no, obviamente. Justifico. Si no seríamos, como digo, no somos condescendientes. No, ni aplaudidores, ¿no? Esa es la idea. Pero un monstruo, ¿no? Por otra parte, un monstruo. Bien, no hablo más. Ya hablé demasiado. Creo que hemos cumplido con la faena. Claramente invitamos a que lean y saquen sus propias conclusiones, comprueben o no lo que decimos, lo que planteamos. No somos dueños de la verdad, simplemente nos gusta leer, seguimos leyendo y siempre la última página es una excusa, ¿no? Para otras cosas. Así que nada, Víctor Hugo, elijan prosa, ensayo, poesía, drama, uno de los autores más importantes de la literatura universal. Ya para denostarlo, ya para... No, aparte la influencia, impresionante. Así que bueno, nosotros nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves, como siempre, algo haremos. Ya a veces sabemos, tratamos de tener cierta prudencia, cierto rigor. Recuerden que está publicada la información. Los que están en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo, por ahí van a tener más facilidad, pero estamos haciendo algunas gestiones para que el Congreso del 17 de septiembre, en nuestro 5º Congreso de Lengua y Literatura, volvemos a la presencialidad de los congresos, pueda llegar por otros meses. Estamos ahí gestionando algún modo de que quienes no puedan asistir puedan filmarlo, pero quienes están en Buenos Aires o en Argentina y tienen la posibilidad, pueden venir, está toda la información. Viene Ángel Fareta. Aquí abajo viene Ángel Fareta, vienen especialistas en las distintas áreas de la lengua y de la literatura. Recuerden que tenemos los canales para la revista, para las colaboraciones que puedan hacer por distintos medios, pero sobre todo agradeceremos mucho que divulguen este contenido, que lo compartan, que comenten como hacen siempre. Y Sebastián, como siempre digo, un placer. Lo mismo digo, vernos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Gracias.